la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias del Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades. Hoy, sábado 8 de junio, nos acompaña y recibimos con una tremenda alegría a la doctora Teresa del Pilar Ríos Vázquez. Ella ya estuvo con nosotros el 23 de mayo y nos presentó una conferencia interesantísima titulada El sentido de la vida según Víctor Frankl, que está en nuestro sitio de YouTube y también en nuestra página web. Los invitamos a que la visiten y puedan recrear esta interesante ponencia. Esta vez, María Teresa nos presentará una interesante visión en torno al concepto de persona humana en el pensamiento del filósofo español Javier Zubiri. Quisiera, antes de dar la palabra a María Teresa, presentarla brevemente. Teresa es doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es licenciada en filosofía y posgraduada en didáctica superior universitaria por la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, y de hecho dejé de mencionar que ella es paraguaya. Es especialista en educación para entornos virtuales, además tiene un coaching ontológico y profesional. Asimismo, ella da cursos, conferencias, sesiones personales y grupales. Cuenta con varias publicaciones, 2 libros, capítulos de 3 libros, artículos, ensayos en el ámbito nacional y en el extranjero, sobre temas de filosofía de la religión, sobre epistemología, sobre ética, sobre educación, perspectiva de género, etc. Actualmente, Teresa es docente en la Universidad Jesuita de Paraguay. Teresa, un gusto de tenerla con nosotros nuevamente. Le dejo la palabra. Muchas gracias Merardo, y muchas gracias también a todo el equipo por la invitación. Sobre todo, muchas gracias a Juan Patricio. Me siento muy honrada de poder participar de este Seminario Internacional de Filosofía, Ciencia y Humanidades. Nuestro tema es la visión de persona humana según Javier Zubiri. Y básicamente la presentación que voy a hacer se va a basar en mi libro La experiencia teologal del hombre según Javier Zubiri. Esto inicialmente fue una tesis doctoral en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que luego se publicó en la editorial de la Universidad Católica de Asunción, en el volumen 72 en el año 2009, y cuenta con 285 páginas. Así que las líneas fundamentales estarán basadas en este libro, este pequeño libro. Nuestro itinerario a seguir serían estos 4 puntos: breve biografía de Zubiri, las notas fundamentales de la realidad humana, talitativa y trascendental, dimensiones de la realidad humana, individual, social e histórica, y la persona humana como realidad religada. Hay muchas palabras que son propias de Zubiri, que fueron acuñadas por Zubiri, así es que si les suena extraño es porque son propias de él. Con Zubiri hay que tener un diccionario especial, porque se pasó acuñando nuevas palabras. Bueno, comenzamos entonces con la breve biografía. Zubiri fue discípulo de Ortega y Gasset y más tarde de Heidegger. Cabe destacar que Zubiri es uno de los pensadores más originales de nuestro tiempo. Su filosofía, situada en la senda abierta por Husserl y Heidegger, desemboca más allá de la conciencia y de la existencia, en la aprehensión primordial de realidad. Esto le permite a nuestro autor una nueva idea de la inteligencia y una nueva idea de la realidad. Estos son conceptos claves en su filosofía: inteligencia y realidad. Es justamente la raíz de una nueva filosofía. Desde el análisis de la inteligencia sentiente, Zubiri ha podido abordar prácticamente todos los grandes temas de la filosofía clásica, desde la materia hasta la libertad, desde la evolución hasta el problema de la voluntad, desde la historia hasta el problema de Dios. Una gran síntesis filosófica que aún espera ser comprendida más exhaustivamente, aplicada a nuevos campos de saber
y conducida a nuevos niveles de radicalidad filosófica. De amplios horizontes intelectuales, nuestro filósofo no limitó sus estudios a la filosofía ni a la teología, sino que se interesó también por las ciencias físico-matemáticas, la biología y la filología indoeuropea y semítica. Tan extensos conocimientos eran fruto de una necesidad y de una vocación. Demostrar que la ciencia es insuficiente para dar razón de la compleja realidad. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda diapositiva. Presentamos brevemente su biografía. Vamos a pasar a las notas fundamentales de la realidad humana. Siempre según Javier Zubiri. Desde el punto de vista talitativo, el hombre es un sistema de notas que puede ser agrupado en tres grandes secciones. El hombre o el ser humano vive, siente e intelige sentientemente. Esas son las tres notas. Vivir, sentir e inteligir. La unidad intrínseca y formal de las mismas constituye el sistema de la sustantividad humana que abarca los subsistemas de lo que Zubiri denomina organismo y psique. El organismo es un subsistema físico-químico. Es un conjunto de notas estructuradas de modo orgánico y solidario, mientras que el sistema psique está formado por tres notas características, a saber, inteligencia, sentimiento y voluntad. El hombre nunca actúa como uno de los subsistemas por separado, ni es posible siquiera para él captar la realidad solo con alguna de las notas psíquicas. En la estructura del hombre, así como en todas sus actuaciones posibles, hay un principio de unidad que solo podemos romper para el análisis, pero que en la realidad no se da por separado, jamás. En virtud del sistema de la sustantividad humana, el hombre es una unidad estructural que por su psique es formal y constitutivamente psique de este organismo, y este organismo es formal y constitutivamente organismo de esta psique. El hombre es una sustantividad psicoorgánica, es la unidad intrínseca, formal y estructural de organismo y psique. Por tanto, el hombre es el animal que trasciende de sus puras estructuras orgánicas. Es la vida trascendiendo en su mismo organismo lo meramente orgánico. Trasciende en la animalidad su propia realidad. La unidad de estos dos momentos es lo que constituye al hombre como animal de realidades, palabra acuñada por Zubiri. El hombre, así como sistema unitario de notas físicas y psíquicas, está en la realidad para construirse como ser humano. Es el único que está siempre realizándose hasta el día de su muerte, que él mismo es el que hace en sus actos de inteligencia. O sea, se trata de un sistema animalmente abierto, lo cual hace de él un animal absolutamente peculiar, como ya dijimos, de realidades. Dicha peculiaridad significa que el hombre es un animal inconcluso, es decir, abierto trascendentalmente a la realidad, en la cual ha de determinarse. Es un animal de realidades. Así pues, desde el punto de vista de sus actos, el hombre es animal de realidades. Intelige sentientemente la realidad de las cosas. Se siente afectado en su propio ser, en los sentimientos, y es capaz de hacer opciones por medio de la voluntad. Zubiri se mantiene por lo general en el ámbito de lo analítico descriptivo de las estructuras y de los dinamismos que caracterizan lo que él llama la sustantividad humana. Así, el hombre, desde el punto de vista de sus notas talitativas, nos es presentado como animal de realidades, producto culminante de una evolución que parte de la materia y alcanza su punto máximo en la aparición de la inteligencia como novedad radical y absoluta
dentro del dinamismo del cosmos. Se trata, como lo había dicho, de una sustantividad o sistema de notas en las cuales se descubren los subsistemas organismo y psique, conformando una única unidad psicoorgánica. Pero además, precisamente en virtud de las notas talitativas, tiene una estructura más radical en el ámbito trascendental y es persona, por eso es persona, con forma y modo de realidad, cuyo dinamismo la pone en situación de tener que configurarse como realidad humana ante el todo de lo real. Y según este modo y forma de realidad, el hombre tiene un ser propio, es actual en el mundo. Muy bien, ahora vimos lo que significan las notas talitativas, las notas desde el punto de vista talitativo. Ahora vamos a ver las notas desde el punto de vista trascendental. O sea, hay dos tipos de notas en el ser humano, según Javier Zubiri. Según desde el punto de vista talitativo, es animal de realidades. Y desde el punto de vista trascendental, es persona. Y él hace una distinción muy importante que ningún otro autor lo ha hecho. Así es que lo vamos a ver con mucha atención. En efecto, la realidad humana no se agota en una perspectiva meramente talitativa, esto es, en ser un animal de realidades, que vive, siente e intelige sentientemente. Como es sabido, estas notas hacen que el hombre sea una forma de realidad que está implantado en la realidad de un modo particular. Aquí las palabras clave son forma y modo. La forma y el modo de realidad es justamente la determinación que el momento talificante ejerce sobre el momento de realidad. Zubiri entiende por forma el resultado que dan las notas moduladas por el momento de realidad. Forma es la consecuencia en la talidad, considerada desde un orden trascendental. Es un término que se refiere a una fundamentalidad filosófica, estructurada desde una realidad primaria, anterior a toda otra realidad posible subyacente a ella. En otras palabras, por debajo del término no se encuentra otro supuesto, pues en cuanto realidad es la más radical de todas ellas. Se lo denomina forma porque es una forma de ser real. El hombre, en virtud de su inteligencia sentiente, es esencia trascendentalmente abierta. Se pertenece a sí mismo como realidad. Se posee a sí mismo no solo siendo sustantividad propia, esto es, no solo siendo suyo, sino siendo su propia realidad en cuanto realidad. Todas las demás realidades coinciden con la realidad humana en que tienen materialmente las propiedades que poseen, pero solo en el caso del hombre es formal y explícitamente suya. Por eso Zubiri lo denomina suidad. Aunque no sean seres vivientes, cada cosa posee de suyo sus notas, pero la persona humana se posee más profundamente. Lo suyo no es solo su vida, sino su propia realidad. Esta suidad específica del hombre, por la cual en sentido estricto es de suyo y no solo de suyo, como las demás realidades restantes, es lo que hace que su realidad sea persona. Por tanto, suidad es la forma de realidad humana en cuanto realidad. Así ejecute o no sus acciones. Es como realidad algo formalmente anterior a tal ejecución. La suidad constituye la razón formal de su personeidad para Zubiri. La personeidad está constituida formalmente por la suidad. En efecto, la forma de realidad que tiene la persona es la personeidad. La persona es una realidad que de suyo es suya.
es reduplicativamente suya o reduplicativamente suidad real. Esto significa que no solo tiene realidad de suyo, sino que además se aprehende a sí mismo como aprehensor de la cosa. Dicho de otra forma, se intelige sentientemente a sí misma como realidad y realiza sus actos en función de esa intelección sentiente que tiene de sí misma, dice Zubiri. La persona se diferencia de las cosas en que no es mero de suyo material, sino que además es suidad formal, ya que es capaz de apropiarse o hacer suya su propia realidad. Cierro comillas. Nuestro filósofo afirma que el no haber distinguido estos dos conceptos de la persona, personalidad y personalidad, y el haberla designado con el vocablo único de personalidad, ha sido la ocasión de muchos errores en la filosofía y en la teología de todos los tiempos, y especialmente de nuestra época actual. Por ejemplo, la psicología de la personalidad incurre en una serie de errores filosóficos fundamentales en relación a la concepción de la persona humana. De ahí que una de las razones que lo mueve a distinguir entre personalidad y personalidad es la posibilidad de poder subsanar dichos errores. Zubiri entiende la personalidad y la personalidad como dos aspectos inseparables de la misma realidad humana que se desarrolla en el tiempo. Son la estructura del aspecto constitutivo y el operativo del ser humano. Al constitutivo lo llama personalidad y al operativo personalidad. Como es sabido, el neologismo personalidad es lo que la tradición denominó persona o a veces personalidad, pero nuestro pensador tiene un sentido totalmente distinto como lo estamos viendo. Personalidad y personalidad son dos momentos de la misma persona constituida por la suidad. Personalidad es el carácter propio de la realidad humana, por ser suya, y personalidad es el desarrollo o las modulaciones que va adquiriendo en el transcurso de la vida la personalidad. Personalidad es la forma misma de su realidad. Personalidad es la figura según la cual se va esculpiendo la persona en sus acciones y a través de sus acciones. La personalidad es siempre la misma. Sin embargo, la personalidad va tomando modos diferentes en el transcurso de la vida. La persona, en el sentido radical de personalidad, es decir, en tanto que constituida formalmente por la suidad, se es desde el primer momento de la concepción, pues entonces es cuando se inicia un proceso irreversible de homonización, o sea, de constitución de un nuevo ser humano que, por ende, tiene su propia dignidad y debe ser respetado. En efecto, la personalidad corresponde al conjunto de características que el hombre posee, independientemente del desarrollo de su personalidad. La personalidad como realidad humana es la fuente más profunda del ser humano, la raíz de donde nace su actuar, pues el actuar en el orden constitutivo sigue a la realidad. La personalidad es estructura anterior a la operatividad. Asimismo, la personalidad como realidad humana es anterior, metafísicamente hablando, a la personalidad, a la actualización de esa realidad humana, al ser de la realidad, es decir, al yo. El yo no es la persona, sino que su modo de ser. En consecuencia, la personalidad es la manera concreta como yo voy siendo un absoluto en el mundo. Por ese momento de concreción de la personalidad, en la personalidad
el hombre va realizando su yo, apropiándose de la realidad que él no crea, sino que se encuentra. Y lo primero que encuentra y con lo que cuenta en la realidad es su propia realidad, que además está constitutivamente inserta en la dimensión social que se da en el transcurso histórico. Bueno, y así, después de haber hablado de las notas calitativas y de las notas trascendentales en la persona humana, vamos a pasar a las tres dimensiones del ser humano: la dimensión individual, social e histórica, según nuestro autor. Veamos, la individualidad o el yo será precisamente una dimensión del yo, junto con la socialidad y la historicidad. Así pues, podemos afirmar que la especie humana es prospectiva en su dimensión individual, social e histórica. Esto es, tiene una raíz biogenética en cuanto que el hombre transmite un esquema filético por generación. El ser humano está codeterminado por el resto de los hombres desde el momento en que no son del todo diferentes, sino diversos. Múltiple versión de una misma realidad. Una versión que a la vez es absoluta, es decir, suelta de las demás realidades, con suficiencia constitucional frente al resto de las versiones, como lo es cada una al resto de la realidad. Esta es la dimensión de codeterminación del hombre como ser individual frente a los otros hombres. Pero hay otras dos dimensiones de codeterminación, la social y la histórica, pues el hombre nace diverso frente al otro hombre y está vertido también a los otros en su relación social. Por la dimensión histórica, el ser humano nace en un determinado tiempo histórico, marcado por la tradición que lo lleva a heredar de un modo peculiar de estar en la realidad. Ahora bien, ninguna de estas tres dimensiones tiene prerrogativa sobre las otras dos, sino que son más bien congéneres entre sí. Radical y esencialmente pertenecen al yo en cuatro dimensiones suyas. Esto es como algo según lo cual se mide el modo de ser absoluto de ese yo en el todo de la realidad. De ahí que, a la medida del modo de ser absoluto del yo, Zubiri denomina dimensión. Y a este respecto podemos hablar de las dimensiones de la personalidad, porque el hombre es primordialmente personalidad. Y en cuanto a persona, cada ser humano es situado según su triple carácter, individual, social e histórico. Es decir, su personalidad está determinada con toda precisión. En el hombre, lo absoluto relativo es yo, el cual va adquiriendo realidad a nivel constitutivo al ir realizando acciones. En definitiva, cada ser humano es una persona codeterminada frente a todo lo demás y frente a todos los demás. Es decir, siempre ejecuta sus acciones según las tres dimensiones interpersonales mencionadas. Todo hombre realiza sus acciones con las cosas o con las personas. Y es ahí donde vive su carácter de absoluto relativo. No tiene otro modo de ser absoluto que situándose con las cosas. Estando con las cosas, lo que realiza son sus acciones. Por tanto, el hombre, al ejecutar sus acciones con las cosas, donde está es en sus acciones. Es decir, en la forma de realidad que va configurando. En toda acción, el hombre está con todo aquello que vive, pero es siempre en la realidad.
¿Vieron cómo Zubiri juega con las preposiciones? Con, en. Son clave estas palabras. Con, por. Bueno, entonces, pero es siempre en la realidad. Necesita de la realidad. Necesita de ella para ser un absoluto relativo. Nosotros como seres humanos necesitamos de la realidad para ser un absoluto relativo, dice Zubiri. En consecuencia, las cosas, además de sus notas reales, tienen para el hombre lo que nuestro autor denomina el poder de lo real en cuanto tal. Esta palabra es clave, el poder de lo real en cuanto tal. La realidad tiene un poder sobre el ser humano, lo arrastra, le impele al ser humano. Solo desde y por este poder es como el hombre puede realizarse como persona. La realidad puede sobre nosotros. La realidad tiene poder sobre nosotros. Solo a través, con y en la realidad podemos seguir siendo personas humanas. Y es aquí donde aparece justamente el tema de la religación. Vamos a pasar al último punto, donde Zubiri considera a la persona humana como una realidad religada. Y la palabra religación es una palabra exclusivamente acuñada por Zubiri, Made Zubiri. Bueno, veamos entonces. Después de haber analizado qué es la realidad humana, ahora vamos a ver cómo se es humano. Vimos entonces qué es la realidad humana y ahora vamos a ver cómo podemos ser esa realidad humana o personas u hombres. Conforme queda dicho, cada hombre es una persona codeterminada frente a todo lo demás y también frente a todos los demás, de manera individual, social, histórica. Ya lo dijimos. Es a partir de estas dimensiones que cada ser humano ejecuta sus acciones con el fin de realizar su personalidad. El hombre no puede seguir siendo persona sin contar con la realidad, pues la realidad es la que le permite actualizarse como un yo en el mundo. Esta necesidad de apoyarse en la realidad para hacerse a sí mismo significa que el hombre es fundamentado por ella. Entonces, la persona humana es fundamentada por la realidad y va haciéndose en la realidad. La realidad, en tanto que constituye su ser personal, ejerce un poder sobre él. El poder de la realidad se apodera del ser humano. Y gracias a este apoderamiento es como realiza su ser personal. Este apoderamiento que le liga de una forma peculiar al poder de lo real es lo que Zubiri denomina religación. Qué bella palabra. El vocablo religación no hace referencia primordialmente a religión o religiosidad, como pudiera pensarse en un primer momento. No. Religión o religiosidad son ya actualizaciones posteriores a la religación. Con este término se designa más bien ese hecho básico de carácter metafísico, por el cual el hombre se halla ligado al poder de lo real. Zubiri considera que su estudio de la religación constituye un análisis de hechos perfectamente constatables. No es una teoría, ni una interpretación de hechos, ni se trata tampoco de un sentimiento, ni ha de considerarse como una obligación, ni es religión o fe, nada de esto. ¿Pero qué? Es previo a todo esto, es mucho más radical, más básico, más importante. La religación consiste en esa peculiar ligadura por la cual el hombre se ve sujeto al poder de lo real, que se manifiesta en la misma impresión de realidad. Por este motivo, no se trata de una conceptualización teórica de la razón, sino de un hecho palmario y universal, esto es, del hecho primigenio de estar religado al poder de lo real y sustentado en él
sustentado en ese poder de lo real para poder ser. La religación en sí no es problemática. En cambio, el poder que le religa sí lo es. El poder que nos religa sí es un poder problemático. De allí que dicho poder en el hombre se convierte en un problema que requiere una solución, la cual no está predeterminada, sino que está abierta. La inteligencia humana se ve impelida a buscar esa solución. La persona humana es un ser religado a la realidad de las cosas, porque a través de su inteligencia está sentientemente en la realidad de las cosas. En este sentido, la religación es la experiencia de estar fundados en la realidad y ser remitidos estructuralmente a ella. Y en esa medida, justamente, es experiencia. Esto es, Zubiri lo llama, probación de la condición de religación del hombre a la realidad. De ahí que ser persona humana es una forma de ser experiencia de Dios. Imagínense esto. De ahí que ser persona humana es una forma de ser experiencia de Dios. Esto no exige de por sí que la experiencia se traduzca necesariamente en algún tipo de relación con Él. No. El hombre no solo tiene experiencia de Dios, fíjense lo grave de esto, sino que es experiencia de Dios. No solo tenemos experiencia de Dios, sino que somos experiencia de Dios. Lo sepa o no, lo quiera o no, lo acepte o no, toda persona humana, más allá de sus creencias o de considerarse creyente, ateo, indiferente o agnóstico, para Zubiri no solo tiene experiencia de Dios, sino que es experiencia de Dios. Esto significa que en su constitución como persona va haciéndose a partir del fundamento último de esta realidad que es la realidad. Esta realidad es la realidad. Finalmente, estamos terminando. El ser humano, a través de la religación al poder de la realidad en las cosas, las cuales vehiculan a Dios mismo, está experienciando a Dios como realidad absolutamente absoluta, última, posibilitante e impelente. Es decir, en Dios somos, nos movemos y existimos. Esta es nuestra esencia y nuestro destino como persona humana. Esto es lo que es la persona humana para nuestro gran autor Javier Zubiri. Muchas gracias.